del Apocalipsis. Vamos a tratar algunos. Primero, quiero que veamos cuál es el objetivo de esta clase. Dice, introducir al estudiante al contexto cultural de los símbolos utilizados en el libro del Apocalipsis y tratar de aproximarnos a una mejor interpretación. Esto es porque no vamos a tratar de decir que traemos la verdad absoluta aquí, pero vamos a tratar de aproximarnos a una interpretación mejor sobre el libro de Apocalipsis, esperando que pueda ser de mucho significado para ustedes. Esto es para interpretar lo que conocemos como la escatología o la doctrina de los eventos del porvenir, o la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, porque a veces ha habido un poco de confusión al interpretar esto al estilo Nostradamus, pero ahora vamos a tratar de hacer una aproximación hermenéutica más cercana al texto, a lo que quiere transmitir el texto. Así que vamos a continuar. Este es el objetivo, introducir al estudiante al contexto cultural de los símbolos utilizados. Entonces, el punto es, vamos a ver el contexto cultural y también vamos a ver lo que el contexto cultural, y a la misma vez vamos a ver la expectativa temporal. Permítame. Este es el objetivo. Ahora, punto de partida y punto de llegada que tiene esta clase. Lo primero que debemos hacer es preguntarnos a qué se referían los escritores de la Biblia cuando se referían a los postreros días, ya que es una frase muy frecuente en los predicadores contemporáneos de nosotros, hablar de los postreros días. Y que, hermanos, estamos en los postreros días, estamos en los últimos días, hermanos, viene el fin del mundo. Entonces, el punto de partida, primero vamos a ver a qué se referían los escritores de la Biblia, o escritores bíblicos del Nuevo Testamento, para ser específico, al hablar de los postreros días. ¿Cuáles eran esos postreros días? Luego de identificar los postreros días, debemos buscar el cumplimiento de estas señales en esos días postreros. O sea, primero buscaremos cuál es los postreros días, y luego vamos a tratar de interpretar o buscar entonces el cumplimiento de esas señales o de estos símbolos en esos días postreros. Bendiciones a nuestro hermano José M. Luna, que está conectado. Ahora vamos a ver primero los días postreros. Identifiquemos los días postreros. Esto es importante para poder comprender lo que vamos a estar viendo. Los días postreros, según Hechos 2, 16, 17, el escritor dice que, o haciendo referencia al derramamiento del Espíritu Santo, o sea, para ellos dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel en los días postreros. O sea, si en ese momento se está derramando el Espíritu Santo y el escritor dice, o Pedro dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel para los días postreros, o sea, y se está derramando el Espíritu Santo en ese momento, ¿cuáles son los días postreros? Los días postreros son esos en el que se ha derramado el Espíritu Santo en el siglo primero. Entonces, ellos están en los días postreros. Primer verso que nos da alusión a eso. Primera de Timoteo 4:1 también nos habla de que en los postreros días vendrían falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia, falsos maestros que iban a prohibir ciertas cosas, y esto Pablo lo ha estado tratando con Timoteo porque le ha aconsejado que nombre ministros, obispos y que busque gente idónea para estos cargos. Eso es porque tenían la amenaza de que habían maestros que se habían introducido, falsos maestros que se habían introducido. Entonces, los postreros días, incluso en 1 Timoteo 4:1, son los días en los que Pablo estaba viviendo. Igualmente en 2 Timoteo 3:1 tenemos que en los postreros días el carácter de las personas serían de cierto tipo, y igualmente Pablo está tratando ese mismo problema en la carta para que Timoteo se presente como alguien respetable en medio de esa sociedad o de esas personas que se han corrompido. Entonces, los días postreros, repito, son los días en los que el escritor se encuentra.
Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios nos habló por medio de su Hijo en estos días postreros. O sea, para el escritor de la carta de Hebreos, son ellos los que están en los días postreros. Ellos se encuentran ahí. Por eso dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo en estos postreros días. Usted puede revisar su Biblia más detenidamente, cada uno de los versículos y en su propio contexto. Santiago 5:3 también nos habla, cuando está sentenciando a los ricos opresores, les dice que ellos han acumulado riqueza para los postreros días, la condenación de los postreros días. O sea, ellos se encuentran en ese día postrero, porque le está sentenciando a los ricos, a los ricos presentes. Igualmente en 1 Pedro 1:20 dice que el sacrificio de Jesucristo estaba preparado para los días postreros. Entonces, si el sacrificio de Cristo estaba preparado para los días postreros, ¿cuáles son los días postreros? Obviamente, los días cercanos al sacrificio de Cristo. También 2 de Pedro 2:3 nos dice que habían llegado burladores sobre el advenimiento, que se preguntaban, ¿y dónde está el advenimiento? O sea, que Jesús les había mentido. Jesús no había, en su advenimiento no se había mostrado para con sus discípulos, y por eso Pedro dice que habían algunos burladores que se estaban, o valga la redundancia, que se estaban burlando porque todavía se había efectuado lo que ellos estaban esperando. Pedro también nos va a decir que esa tardanza se debe a porque Dios no quiere que todos perezcan, sino que algunos corran al arrepentimiento. Quiere que todos corran al arrepentimiento. Entonces, pero igual nos da la alusión de que en sus días está en los postreros días. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 también nos dice, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, Juan nos está diciendo que ya se había manifestado el espíritu del anticristo en sus días. No está haciendo referencia a nuestro tiempo, sino que ya en el tiempo de ellos habían muchos anticristos entre ellos. Igualmente, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, Pablo dice que después de su partida iban a entrar lobos rapaces. O sea, media vez Pablo descuidara el rebaño o su partida, él muriera y se iban a introducir lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Esto es porque no iban, o sea, estaban cercano al tiempo de la partida de Pablo también. Ahora, observaciones en los textos. Todos aluden al contexto cronológico de los escritores, y los que aluden a un futuro es un futuro cercano al escritor y no siglos después. O sea, no para el año 2000, no para 21 siglos después, sino que todos los textos que hablan de días postreros son días en el contexto del mismo escritor, y los que hablan a veces a futuro son días, un futuro cercano, no un futuro lejano como 2000 años, sino que es un futuro cercano. Algo que nosotros tenemos que tener presente es de que lo que es futuro a veces para Pablo es pasado para nosotros. Obviamente no todo, pero muchas de las cosas de lo que es futuro para Pablo es pasado para nosotros. Ahora, veamos una expectativa temporal del libro de Apocalipsis. O sea, ¿cuál es la expectativa en el tiempo de la profecía que está anunciando el libro de Apocalipsis? Primero, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, esto póngale mente, que deben suceder pronto. ¿Cuál es la expectativa temporal de este versículo? Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Esto es porque se está hablando de una revelación, porque Apocalipsis significa revelación. A veces pongo el ejemplo de revelar es correr. Permítanme, voy a quitar en un momento la pantalla, la diapositiva, para tratar de dar una mejor explicación. Por ejemplo, revelar significa correr el velo, o sea, revelar, quitarle el velo a algo. Por ejemplo,
yo tengo algo aquí en la mano, usted a lo mejor no sabe qué es lo que yo tengo en la mano porque está cubierta por un velo, está cubierta con un velo, entonces usted se puede dar una idea o imaginar o no sabe lo que se esconde detrás del velo de lo que yo tengo en la mano, hasta que alguien viene y le corre el velo o lo revela, le quita el velo, usted sabe que lo que yo tengo en mi mano es un teléfono celular. Entonces, solamente hasta que se quita el velo, hasta que se revela, es que yo puedo darme cuenta de lo que se esconde detrás detrás del velo. Entonces, en Apocalipsis está aconteciendo un contexto de guerra, hay muchos conflictos que se están armando. Entonces, los cristianos se preguntaban qué es lo que está pasando, qué está sucediendo acá. Entonces tiene que venir un ángel y quitarle el velo, o sea, explicar lo que se esconde detrás de este conflicto que se está dando. Entonces, vamos a continuar. Primera, perdón, el capítulo 1, versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el tiempo está cerca. El capítulo 2, versículo 16 también nos dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nos dice también, capítulo 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, hemos visto, deben suceder pronto porque el tiempo está cerca, vendré pronto a ti, yo vengo pronto. Ahora tenemos igual otros versos, el capítulo 22, versículo 6 nos dice, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Nuevamente, la expectativa del libro, la expectativa temporal del libro es pronto, y las palabras griegas que se utilizan acá en los escritos griegos son palabras que son para darles una idea, algo que nosotros decimos, esto está a la vuelta de la esquina. No habla de 21 siglos después, sino de algo que tiene que suceder pronto, inmediatamente, de una manera rápida. Tenemos Apocalipsis 22, 7 también. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez más, he aquí, vengo pronto. Y me dijo, este es el capítulo 22, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nuevamente tenemos el 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El 22, 20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, vemos que el contexto del libro nos dice que la expectativa temporal es de un cumplimiento pronto, un cumplimiento cercano al escritor y a la audiencia que está obviamente escuchando y leyendo, los que están leyendo la profecía, porque dice, bienaventurados los que leen y escuchan, porque no toda la gente sabía leer, entonces se les leía a algunos en voz en alto en las congregaciones, probablemente en las 7 iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis, que se menciona un orden en el sentido del reloj, probablemente en el orden que el mensajero fue leyendo el escrito en las diferentes iglesias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Daniel y Apocalipsis? Nosotros tenemos que notar una diferencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Primero, el libro de Daniel nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sé hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Primero dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, esto es porque la profecía que Daniel estaba recibiendo era para los días postreros, no era para los días de Daniel. O sea,
esas palabras o esa profecía debía sellarse. Igualmente, la expresión aquí, la ciencia aumentará, déjeme decirle que no es alusión a la revolución que nosotros hemos tenido con la tecnología y todo el avance tecnológico que nosotros tenemos hasta el día actual, los televisores, los aviones, los carros. No, el texto no se está refiriendo a eso. El texto está diciendo que el deseo, el conocimiento sobre esta profecía iba a aumentar. La gente iba a correr de aquí para allá para entender lo que era esta profecía. Pero a Daniel se le dice que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. O sea, porque la profecía era para días postreros. A diferencia de Juan en Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, hay una gran diferencia entre la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis. A Daniel se dice que la selle porque su cumplimiento es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo del Mesías, porque con el Mesías igualmente se cumplen las 70 semanas. Y luego a Juan se le dice que no la selle porque el cumplimiento está cerca. Bendiciones a todos los que se están conectando, bendiciones al hermano GDP, bendiciones a Héctor Samuel Monroy Rivas. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar acá. Igual, ahora tenemos una introducción y conclusión del libro, o sea, con lo que abre el libro y con lo que concluye el libro. El libro abre en el capítulo 1, versículo 1, versículo 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora el libro cierra con algo similar en el capítulo 22, versículo 6 al 8, y luego en el versículo 10 también nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, abre diciendo las cosas que deben suceder pronto. Cierra diciendo las cosas que deben suceder pronto. Continúa diciendo, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, el libro inicia con una expectativa temporal pronta y cierra con una expectativa temporal pronto también. ¿Por qué traigo esto a memoria? Porque nos es necesario, si vamos a identificar algunos símbolos, los símbolos que vamos a tocar en esta clase, nos es necesario entonces buscar este cumplimiento en ese contexto temporal también. Entonces, ahora vamos a dar la conclusión de la primera parte. Los postreros días son los días cercanos del escritor y de la audiencia. Como repito, no el año 2000 ni 21 siglos después, sino que los escritores están en los postreros días y su audiencia también está en los postreros días. La expectativa temporal de Apocalipsis es cercano al escritor y la audiencia. Tomando como base esta expectativa temporal, vamos a buscar el cumplimiento de estos símbolos en su contexto temporal. Ahora sí, toquemos los símbolos de Apocalipsis que vamos a tratar el día de ahora. Primero, la marca de la bestia. Es un tema bastante llamativo para muchos. Mayormente es un tema que se puso muy de moda en el tiempo de la pandemia, cuando le estaban tomando la temperatura a la gente. Se puso ha venido poniéndose de moda con las tarjetas de crédito, con el código de barra, con los chics. No sabemos con qué más se van a poner de moda este tema, pero como repito, si el libro nos habla de que su cumplimiento estaba cerca y es cercano el cumplimiento de estas cosas, entonces su hermenéutica o su interpretación debemos de buscarla en el mismo contexto temporal del libro, expectativa temporal del libro. Saludos a Kelvin Goden que está conectado. Ahora sí, comencemos. La bestia.
Antes de identificar la marca de la bestia, debemos identificar, obviamente, cuál era la bestia. Y dice los versículos Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando se habla de diademas en la escritura, en realidad se está hablando de coronas. A nosotros nos traduce como diadema, pero nosotros debemos de entenderlo como coronas. Y dice que tenía sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya vamos a ver a qué se refería con este nombre blasfemo. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice el versículo, capítulo 17, versículo 9 al versículo 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Antes que nada, mencionar que cuando dice esto es para la mente que tenga sabiduría, es porque lo que se estaba transmitiendo no cualquiera lo podía comprender. Incluso cuando se habla para la mente que tenga sabiduría, son las mismas expresiones que Jesús utiliza cuando habla sobre la abominación desoladora, y aparece ahí una expresión que dice el que lea entienda. O sea, que lo que se está leyendo no es algo literal, sino que se tiene que entender el símbolo que se está tratando de transmitir. El que lea entiende, o el que tenga, esta es para la mente que tenga sabiduría. Ahora veamos, esto es algunos textos de la bestia. La bestia es el Imperio Romano, vamos a decirlo de entrada. Esto es porque se debe de interpretar, como hemos mencionado, el libro en su contexto y en su expectativa temporal, porque algunos han tratado de interpretar la bestia como la ciudad romana y todo eso, pero ya vamos a verlo un poco de una mejor manera. En el primer siglo, el lugar caracterizado por tener 7 montes era Roma, con sus montes Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Los 7 reyes igual menciona que, o los 7 montes menciona que son 7 reyes. Los 7 reyes entonces deben ser los emperadores contemporáneos al escritor, los cuales son Julio César primero, Augusto segundo. Esto es porque algunos escritores o historiadores de ese tiempo mencionan a Julio César como el primer César, así que vamos a interpretarlo de esa manera. Julio César primero, Augusto segundo, Tiberio tercero, Calígula cuarto, Claudio quinto, Nerón y sexto y Galba el séptimo. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, cuando el texto dice 5 de ellos han caído, de Julio a Claudio hay 5 emperadores o 5 reyes. Cuando dice uno es, o sea, el presente era el emperador Nerón entre el año 54 al 68, que fue su gobierno, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto es Galba, que reinó solamente 7 meses. O sea, reinar solamente 7 meses en ese contexto, cuando sus predecesores habían durado a lo menos 15 años, gobernar o reinar solamente 7 meses era algo demasiado corto. Por eso el texto dice, uno es, o sea, el que está el presente, la cabeza o el rey presente en ese momento era Nerón César. Y dice que el que viene después es necesario que dure poco tiempo, que es Galba, que era el emperador Galba, como mencionaba, solamente reinó 7 meses. Ahora, tenemos aquí cronología de su reinado. Julio César del 49 al 44 antes de Cristo. Augusto del 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Tiberio del 14 al 37 después de Cristo. Calígula del 37 al 41 después de Cristo. Claudio del 41 al 54 después de Cristo. Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Y Galba del 68 al 69 después de Cristo. Luego de Galba
va a venir lo que es Vespasiano, quien es el que va a destruir la ciudad de Jerusalén, pero ese no es el tema que nos compete el día de ahora. Entonces, primero, en tiempos de Juan, los primeros 5 habían caído y el presente era Nerón César, como ya hemos mencionado, y por eso nos vamos a enfocar en él para encontrar a la bestia y la marca de la bestia, que es el tema que nos tiene acá ahora. Características de los emperadores. Eran divinidades. Nerón y Domiciano se declararon dioses en vida. Esto es porque algunos césares después de su muerte se deidificaron, pero Nerón y Domiciano no esperaron morir, sino que ellos se declararon dioses en vida. Estos dos emperadores han sido polémicos, Nerón y Domiciano. Es en el área en los cuales algunos interpretan el libro de Apocalipsis. Algunos lo interpretamos como Nerón y otros lo interpretan como Domiciano. En lo personal, me parece que la interpretación con Domiciano es una interpretación demasiado forzada. Igualmente, esto es para los que interpretan el libro para una fecha tardía, para el año 90 después de Cristo, y los que interpretamos el libro como Nerón siendo la bestia y simbolizando la marca de la bestia, consideramos que el libro pudo escribirse antes del año 70, el libro de Apocalipsis. Entonces, como repito, la interpretación para Domiciano a mí en lo personal me parece demasiado forzada la que dan esto. Ahora, cada emperador era llamado Augustus. Esto es el adorado o el adorable. Divus Filis Dei, o sea, el hijo de Dios o el hijo del divino. Deus, obviamente Dios. Dominus, que es Señor. El Señor, por eso usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se hace un llamado solamente a reconocer a Jesús como único Señor. Salvador, o sea, el Salvador. El 31, capítulo 31, versículo 1 nos dice que sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Los títulos Augustus, Divus Filis Dei, Deus, Dominus y Salvator eran nombres blasfemos para el escritor de Apocalipsis, porque son títulos que solamente le competen a Jesucristo. Son títulos que solamente le competen a Dios. Entonces, sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Alardear con estos títulos era una blasfemia, porque, como repito, por eso a los cristianos en el Nuevo Testamento se les hace un llamado para reconocer únicamente y solamente a Jesucristo como Salvador. Por eso incluso implicaba que si usted confesaba a Jesús como su Salvador, eso implicaba arriesgar su vida. Por eso dice, el que confiese que Jesús es el Señor, este será salvo. O sea, usted estaba poniendo en riesgo su vida por causa de esa fe. Estos son nombres blasfemos, pues pertenecen únicamente a Dios, como mencionaba. Esto era lo conocido como el culto imperial, extendido en Asia, en todo el Asia Menor, donde se están dirigidas estas cartas, las 7 iglesias que pertenecen a Asia Menor. El culto imperial estaba difundido por toda esa zona. Habían diferentes lugares, en algunos lugares, por eso algunas iglesias le va a dar alusión de que tiene el trono de Satanás en ese lugar. Ahora veamos Nerón César, a Nerón como César. A Nerón se le consideraba el todopoderoso Nerón Sebastiano, un nuevo Apolos. Igualmente él se consideraba el dios Apolos. Exigía absoluta obediencia, ostentaba el título Pontife Maximus, el máximo pontífice o el máximo sacerdote de Dios. Después del incendio, no nos vamos a detener en detalles del incendio, cómo Nerón persiguió a los cristianos, el tipo de muertes que él le daba y cómo prestaba incluso sus jardines para que se mataran a todos los cristianos, digno de que lo haga solamente alguien con una mente de bestia.
después del incendio y culpar a los cristianos, fue el primer emperador en perseguir a los cristianos. Esto es, menciono el primer emperador en perseguir a los cristianos, porque en realidad los primeros en perseguir a los cristianos en la Biblia fueron los judíos, que más adelante vamos a ver medio una alusión a eso también. Fue el primer emperador en perseguir a los cristianos desde el noviembre del 64 al 68 después de Cristo, o sea, hasta su muerte. O sea, 42 meses persiguió a los cristianos, sin mencionar sus inmoralidades sexuales, donde se dice que intentó tomar incluso como mujer a su propia madre. Incluso a un historiador romano dice que prefiere mejor no hablar de las barbaridades o las obscenidades que hacía este emperador César. Era el más, incluso Eusebio lo menciona como el emperador más detestable de todos. Proclamaba que era de nacimiento milagroso y divino. Levantó el coloso del Sol Invictus con sus rasgos faciales, conocido como el coloso de Nerón. O sea, levantó un coloso de una divinidad, pero en realidad con sus rasgos faciales. Pablo hace alusión a Nerón en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4, cuando se habla de que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto es importante notarlo, porque algunos tratan de interpretar esto como la construcción de un tercer templo, pero en la Biblia no aparece absolutamente la alusión a la construcción de un tercer templo. Las alusiones a un templo en el Nuevo Testamento son solamente al segundo templo. No se prestan los textos para interpretar un tercer templo que va a ser construido, aunque los judíos construyeran un templo en nuestros días, no tiene nada que ver con el cumplimiento de Apocalipsis. Entonces, esto es, como mencionaba, incluso el mismo texto dice que se sienta en el templo de Dios, hablando en tiempo presente, que había algo que podía detener. Ahora, tenemos su marca. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Esto es Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Se trata de una especie de acertijo que no cualquiera puede comprender. Acá necesitamos hacer uso de la gematría o la gematría, que es asignarle al alfabeto hebreo algunas palabras, no necesariamente al alfabeto hebreo, ya que los idiomas de aquel entonces no contenían los números que nosotros tenemos ahora, que nosotros, si queremos poner el 1, ponemos el número 1, literalmente como lo conocemos. En aquel tiempo no. Para poner 1 se ponía la letra A, para poner 2 se ponía la letra B, para darles un ejemplo. Y así sucesivamente. La C era el número 3. Entonces la gematría era asignarle a las letras o al alfabeto un valor numérico a cada letra. Y en esto es el nombre Nerón César, transliterado al hebreo, produce la suma de 666. Ya vamos a ver esto. Juan hace uso de otros nombres hebreos en el libro. Esto es porque alguien puede decir, entonces, ¿por qué interpretarlo como Nerón si no la alusión directamente no aparece? Pero Pablo en muchas ocasiones hace incluso transliteraciones del hebreo al griego, como tenemos cuando usa la palabra Armagedón, cuando utiliza la palabra Abadón, cuando utiliza la palabra Satanás, que es una palabra hebreo, porque en griego es diabolos, pero acá utiliza Satanás. Esto es porque el escritor de Apocalipsis es un judío con mentalidad de judía escribiendo en griego. Por eso probablemente que es por esta razón que el texto de Apocalipsis no tiene un griego tan ilustre como lo podría tener Lucas o las otras cartas del Nuevo Testamento. El Apocalipsis utiliza un griego algo pésimo, si lo podemos llamar así, y es porque era un judío escribiendo sus ideas en griego. Ahora, también usa algunos hebraísmos como aleluya y amén. Esto es la
gematría hebrea. Tenemos aquí cada una de las letras hebreas y cada una tiene un valor numérico abajo. Igual en esto nos vamos a basar. Por ejemplo, el hebreo se tiene que leer de derecha a izquierda. Entonces comenzamos acá, por acá. La primera, la Aleph, tiene un valor numérico de 1. La Bet tiene un valor numérico de 2. La Gimel tiene un valor numérico de 3. Y así hasta llegar al 9. Y igualmente, allá con la Yud se empieza a utilizar con los decimales. La Yud tiene un valor numérico de 10, la Kaf tiene un valor numérico de 20, y así igualmente hasta llegar prácticamente al número 90 con la Sade. Y luego tenemos la Kuf con un valor con sus valores numéricos. Tenemos la CUF con un valor numérico de 100, igualmente ahí más hasta llegar más adelante. Para dar una diferencia, aquí en la que tiene valor numérico de 50, la NUN, si usted se fija, esta es una NUN normal. A diferencia de la NUN Sofit, de esta que tiene un valor numérico de 70 aquí, donde usted mira la flecha, la Nun Sofit es prácticamente la misma Nun, solamente que la Nun Sofit se utiliza al final de una palabra. Pero en el tiempo del escritor de Apocalipsis, tanto la Nun tiene un valor numérico de 50 y la Nun Sofit tiene un valor numérico de 50 igual. Ya a tiempo postreros, algunos años después, siglos, incluso, es que a la Nun Sofit se le dio un valor numérico de 700. Pero para el tiempo del escritor de Apocalipsis, la Nun y la Nun Sofit tienen un valor numérico de 50. Tengan eso en mente, por favor. Permítanme. Y ahora aquí sí ya tenemos lo que viene a ser la gematría. Esto es, aquí dice en hebreo Nerón Kaiser. Nerón Kaiser. Esto es porque por ejemplo, en el hebreo no se utiliza lo que son las vocales. Era un lenguaje no vocálico. Igual, las vocales se introducen en el texto masorético. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una bat, que la bat se utilizaba como una O. Entonces, aquí dice en hebreo Nerón Kaiser. Aquí tenemos la Nun, que sería nuestra N. Tenemos la Reish, que sería nuestra R. Tenemos la Bat, que sería nuestra O, que era prácticamente la única que se utilizaba en ese entonces. Y tenemos la Nun Sofit. Como mencionaba, la Nun y la Nun Sofit tenían un valor numérico de 50 en el tiempo del escritor. Aquí tenemos, abajo tenemos cada uno de su valor numérico. La Nun tiene 50, la Reish tiene un valor numérico de 200, la Bat tiene un valor numérico de 6, la Nun Sofit tiene un valor numérico de 50. Y aquí tenemos ya igualmente la Kuf tiene un valor numérico de 100, la Samet tiene un valor numérico de 60 y la Reish tiene un valor numérico obviamente de 200. Sumado todo esto, suma lo que es 666, perdón. Sumado el nombre de Nerón o transliterado, esto es porque tengo que hacer un paréntesis. En el texto griego no aparecen estos números que nosotros nos ponen normalmente, como que nos dicen la marca de la bestia es los 3 seises. En el texto griego no aparecen estos numeritos, estas 3 cifras, no aparece esto. Aparece
solamente 600, la suma 666. No aparece por ningún lado, como repito, los tres dígitos 666. Aparece 666. El mismo texto dice que es el nombre o el número de su nombre, o sea, porque el mismo texto da alusión a la gematría, que el resultado 666 es la suma del nombre. Entonces, no aparece. Entonces, esta imagen de los tres seises, quítesela de la mente cuando se lea el texto y tenga en mente solamente la suma 666. Ahora, tenemos aquí abajo una variante. Esto es porque en el papiro 115, la variante que el papiro 115 es el texto más antiguo que nosotros tenemos del libro de Apocalipsis, pero en el papiro 115 la suma no es 666, la suma es 616. Y aquí incluso algunos tratan de interpretar a Domiciano, pero como repito, para mí me parece un poco forzado esa interpretación con Domiciano. En cambio, con la interpretación de Nerón, tanto la suma 666 coincide con Nerón como también la suma 616. ¿Por qué? En el contexto también en el que se encontraba, en el latín no se utilizaba la N final, no se utilizaba como nosotros tenemos en el ejemplo de arriba, no se utilizaba la N final, con la que nosotros tenemos acá, la nun suffix, sino que en latín solamente se decía Nero, Nero César, Nero Kaiser. Entonces, al perder, digamos, aquí tenemos otra vez la nun, la reis, la bat. Ya no tenemos acá la N final. Ya no tenemos acá la N, porque en latín solamente se dice o se escribe Nero. Y tenemos aquí otra vez la Kuf, la Samet y la Reis. Cuando nosotros quitamos la N de final de Nero, entonces perdemos una letra con valor numérico de 50. Y al sumar todo esto, da la suma 616. O sea, ya sea la variante del texto mayoritario o el texto del papiro 115, ambas coinciden mejor con Nerón César. Aquí tenemos Nerón César, papiro 115 y Nerón César acá arriba. Para los que le van a tomar alguna captura, ahí lo tienen. Ahora, la palabra que se utiliza o la marca en la mano o la frente podría ser una alusión a la práctica de marcar o tatuar a esclavos desobedientes, soldados devotos leales a los dioses. William Barclay incluso nos dice que habían soldados que se tatuaban el nombre del emperador en símbolo de lealtad al emperador. Y como mencionábamos, los Césares eran prácticamente una divinidad. Incluso la palabra que se utiliza para marca se utilizaba también para la acuñación de monedas en ese contexto, igualmente para firmar documentos comerciales imperiales. Aquí tenemos una moneda sobre Nerón César. Igualmente aquí al lado he puesto lo que dice aquí alrededor de la cara o de la cabeza del emperador. Aquí aparece como unas abreviaturas que igualmente aquí nos dice Imperator Nerón César Augusto Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Pater Patriae, que significa el emperador Nerón César adorado o el adorable, el máximo pontífice, el padre o la potestad, igualmente el padre de la patria. Igualmente, igual a este lado, al lado derecho, dice Victoria Auguste. Esto es Victoria del adorable. Aquí, permítame, ya me pasé. Se me pasó. Aquí, entonces, el emperador Nerón César
Esto, bueno, aquí abajo les puse igual la traducción de lo que dice allá. El emperador Nerón César, adorable, pontífice máximo, potestad de la tribuna, padre de la patria, victoria del adorable. Permítame. Ahora continuamos. Ahora sí, esto es entonces la bestia. Hemos identificado a la bestia Nerón César y hemos identificado incluso la marca de la bestia. Incluso hay alusiones de que se nos menciona de que para el tiempo de Daniel, Ptolomeo, que se proclamó la abominación desoladora para el tiempo de Daniel, marcó incluso a algunos judíos. Y no tenemos alusión de que Nerón marcara a los cristianos o a algunas personas, sino que hemos mencionado que la palabra jaragma, que es la palabra marca, se utilizaba también para la acuñación de monedas. Entonces, hemos identificado a la bestia y hemos identificado a la marca de la bestia, que tiene más que todo una lealtad al emperador Nerón César en aquel entonces, que era alguien abominable, que se había levantado incluso contra los cristianos, que por eso los cristianos tenían que reconocer solamente a un señor. A veces la acuñación de moneda representaba poner la esperanza en el poder del emperador. Por eso incluso va a encontrar de que no se podía comprar ni vender, ni grandes ni pequeños. O sea, si no había lealtad al emperador, no, tampoco había libertad de comercializar.